Buenas tardes. ¿Tienen una presentación en la que la primera diapositiva está en negro? Sí. ¿Está, Hola, doctor. Buenas Sí, tardes, sí. está ocupando ya toda la pantalla? Sí, doctor. sí. Ok, correcto. Bien, entonces vean ustedes, lo que vamos a hacer es darle continuidad al estudio de la anatomía, de los mini pulmones o los segmentos pulmonares, ¿de acuerdo? Técnicamente un mini pulmón es un segmento, ya lo dijimos ayer. Bueno, ahora lo vamos a ver desde su bronquio tributario, es decir, el bronquio que va hacia ese segmento, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ubicarlo es una anatomía endobronquial, desde la parte interior de los bronquios. Entonces vamos a ir haciendo una guía de en qué sitio anatómico nos encontramos para ver cuál es la visión de ese segmento, o de esos segmentos en cada uno de los momentos de la revisión, ¿de acuerdo? Eh, la broncoscopía es un procedimiento eh, claramente invasivo, es decir, entramos a través de la boca, encontramos las cuerdas bucales, atravesamos las cuerdas bucales, llegamos a la tráquea y una vez llegando a la tráquea, avanzamos sobre la tráquea, encontramos la carina, los dos bronquios principales. Elegimos primero el derecho y luego el izquierdo por una cuestión convencional. Y hacemos la revisión de esa zona. La broncoscopía tiene indicaciones tanto diagnósticas como terapéuticas, es decir, tú vas avanzando por el árbol bronquial y de repente te encuentras una tumoración que está creciendo dentro de la luz del bronquio, que la incluye parcialmente y a veces totalmente, ¿no? O te encuentras secreciones purulentas en algún segmento y ya sabes que hay una neumonía distal a esa entrada del bronquio, ¿de acuerdo? Puedes encontrar muchísimas cosas más, cuerpos extraños, puedes encontrar alteraciones, variaciones anatómicas. Entonces es muy importante que conozcamos la perspectiva de la anatomía endobronquial desde este punto de vista, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos cuando, no- cuando nosotros estamos en la carina principal, tenemos la visión del bronquio principal derecho y del bronquio principal izquierdo. Bronquio principal derecho, que su entrada está marcada con azul, y el bronquio principal izquierdo, que su entrada está marcada con rojo. Pero eso solamente son marcas convencionales, realmente no existe esas rayitas en azul y rojo, ¿no? Pero iniciemos. Ajá. Cuando la punta del broncoscopio, ajá, que tiene una fuente de luz, y la cámara, que es esta que estoy señalando con el cursor, cuando la punta del broncoscopio está en la laringe, nosotros observamos eso que se ve ahí. ¿Qué se ve ahí? Bueno, se ven las valléculas, se ven las valléculas, que son derecha, izquierda, perdón, izquierda, derecha. Se ven las protuberancias de los cartílagos aritenoides, ajá, izquierdo y derecho, ajá. Se ven las cuerdas bucales verdaderas y las falsas, ajá. Y obviamente, inferior a las cuerdas bucales, el espacio subglótico que decíamos, y que no tienen que olvidar que es la división entre la vía aérea superior y la inferior, ¿de acuerdo? Entonces, el espacio subglótico que queda acá en esta porción, ajá. Y bueno, inmediatamente siguiente al espacio subglótico tenemos ya lo que es la tráquea, ¿de acuerdo? Entonces, en este sitio, ¿dónde está la punta del broncoscopio? Bueno, pues la punta del broncoscopio está en la antesala de la laringe. Eso que ven ahí es laringe. Realmente, cuando nosotros hacemos esta observación, decimos, esta parte de la anatomía le corresponde conocerla, describirla y ver su patología bien a otorrino. La laringología no es cierto. No es cierto, nos corresponde conocerla a todos, ¿no? Conocerla a todos. ¿Por qué? Pues tenemos alteraciones. Tenemos que tener bien claro
que las cuerdas bucales se movilizan, desplazándose hacia el centro, abriéndose y cerrándose para que se genere lo que es el proceso ventilatorio. Ajá, la glotis que está arriba es la que se cierra cuando se aumenta la presión intratorácica, pero las cuerdas bucales, recuerden que se abren y se cierran de manera automática y convencional cuando estás hablando, cuando hablas. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto, observamos la movilidad de las cuerdas bucales, que son como dos pilares de esos de los que hay en las entradas de las iglesias, ¿no? Pero estos se mueven, tienen su movilidad y deben de moverse de manera automática, bilateral y de forma simétrica. Si una de las cuerdas bucales se mueve y la otra no, entonces la cuerda que no se mueve tiene parálisis de la cuerda bucal. Por supuesto que el paciente cursa entonces con disfonía y con disfonía. Mira de ahí. ¿Qué pasó? El paciente cursa con disfonía. Pero el paciente cursa con disfonía y la causa es una disfunción de cuerdas vocales por parálisis. ¿Cuál es la causa de la parálisis? Bueno, afectación del trayecto nervioso, ¿de acuerdo? Por alguna lesión específica. Un ejemplo, cuando se realiza tiroidectomía por los cirujanos de cuello, con alta frecuencia se llevan el nervio laringo recurrente y pum, provocan parálisis de las cuerdas vocales, ¿no? Entonces de eso hay que tener cuidado y tú desde que observas esto lo puedes diagnosticar, de hecho lo debes de diagnosticar, no se te vaya a ocurrir decir que como está por la superior, el espacio subglótico corresponde a la anatomía, a la otorrinolaringología y que él se encargue, ¿no? Tú debes de conocer esta zona, ¿de acuerdo? Entonces es básico cuando observamos aquí ver la movilidad de las cuerdas vocales, por supuesto, que debemos de ver que se encuentre íntegro el espacio subglótico, que no haya obstrucciones de ninguna índole, que en las valléculas, que en las prominencias de las cartílagas aretinoides, no vaya a haber masas que compriman también la tráquea y entonces que vayan a generar algún tipo de patología. Pero bueno, una vez que atravesamos, una vez que pasamos el espacio subglótico, que aquí en donde se encuentra la punta del broncoscopio, que es esta luz que les estoy señalando con el cursor, esa es la punta del broncoscopio. Cuando la punta del broncoscopio se encuentra en el espacio subglótico, entonces ya podemos ver la integridad de la casi totalidad de la tráquea, ¿no? Observen cómo encontramos los anillos traqueales, ¿de acuerdo? Y inclusive los contamos, los debemos ir contando para saber la integridad de la anatomía de esta tráquea. Debemos de verificar que la luz de la tráquea esté al 100% y que no exista ninguna oclusión traqueal, ningún cierre de la tráquea como en las estenosis traqueales, ¿de acuerdo? Un poco más adelante vamos a platicar específicamente del tema que se llama estenosis traqueal, pero bueno, ahorita solo se lo estoy comentando. Que no vaya a haber colapso de las paredes, de alguna parte de las paredes de la tráquea, porque eso ocurre cuando hay algo que se conoce como traqueomalacia, y entonces también se colapsa la tráquea a la inspiración, sobre todo la inspiración o la expiración, ¿de acuerdo? Si esto ocurre, eso es patológico y tú tienes que identificarlo, ¿de acuerdo? Pero, avancemos porque nuestro objetivo está algo lejano todavía. Ajá. Nosotros avanzamos y a nivel aproximadamente el quinto, sexto, anillo traqueal, quinto, sexto anillo traqueal, detenemos la punta del broncoscopio ahí, y la estructura que vemos inmediatamente al fondo, es una estructura que tiene una imagen afilada. Disculpen ustedes el pixelaje que se me dañó un poco con el incremento del tamaño de la imagen, pero esta es una carina que está afilada, tiene una base en esta zona de la base de la carina, hay un movimiento muy particular que nosotros le llamamos el baile de la carina porque se mueve acompasadamente, pero ese compás se debe a que
por debajo hay flujo, vascular y de grandes vasos, ¿sí? Por ahí está la aorta y por ahí abajo está, una de las aurículas y esto genera el abombamiento, el bailecito ahí en la carina, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, si tenemos la carina, a su mano derecha tenemos el bronquio principal derecho y a su mano izquierda tenemos el bronquio principal izquierdo. Recuerden que estamos exactamente a la cabeza del paciente, porque entramos con el paciente en supino, a su cabeza. Nosotros tenemos el cabello del paciente delante de nosotros, ajá. Y entonces ahí tenemos la perspectiva de izquierda a derecha como la nuestra, como la de nuestras manos, ¿de acuerdo? Entonces nos acercamos más con el broncoscopio, es decir, introducimos el broncoscopio hasta el primero o segundo anillos traqueales, y entonces ya vemos más nítidamente lo que es la carina. Vean ustedes, la carina es una estructura perfectamente bien delimitada, afilada, es una pared delgada, a partir de la cual nosotros decimos bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, ¿de acuerdo? Muy importante, muy importante, porque a la carina le damos un mordisco con una pinza de trabajo y de ahí tomamos biopsias, sobre todo cuando tenemos lesiones tumorales en alguna parte del pulmón, ¿de acuerdo? Pero si tenemos nosotros una carina ensanchada, es decir, en lugar de estar afilada, la carina está gordita, tiene un ancho, esa división, entonces inmediatamente tú sabes que adyacente a esa estructura hay un conglomerado de ganglios, y ese conglomerado de ganglios solo crece, solo se hace evidente en los procesos neoplásicos, importantes. Entonces, con una aguja de guam entras por el canal de trabajo del broncoscopio, atraviesas la carina y tomas una biopsia de esos ganglios, ¿no? Y eso te da diagnóstico, te hace el diagnóstico. No solo de patología neoplásica, no solo de tumores o de cáncer, también te hace el diagnóstico de patología especial, como por ejemplo de sarcoidosis, ¿no? Ahí atrás puede haber ganglios. Y si esos ganglios son de sarcoidosis, el patólogo te va a reportar granulomas inflamatorios no infecciosos, ¿no? Y obviamente no cancerosos, ¿no? Pero granulomas. Entonces, sí es muy importante la biopsia transbronquial, sí es muy importante que identifiques la carina, ¿de acuerdo? La carina es un elemento muy especial. Vas a ver que en todo donde tenemos dicotomía para ver otros segmentos bronquiales, vamos a encontrar pequeñas carinitas, pero esta es la carina principal. Es decir, esta es la primera dicotomía, la primera gran división del árbol bronquial, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces si vamos a entrar hacia el árbol bronquial, siempre elegimos el lado derecho por cuestión convencional, aunque podemos elegir el izquierdo con toda tranquilidad, ¿de acuerdo? La única razón por la cual tú tienes que elegir específica y solamente uno de los bronquios para iniciar la broncoscopia es cuando tú tienes evidencia de proceso infeccioso en el lado izquierdo, por ejemplo. ¿Dónde inicia la broncoscopia? ¿Dónde empieza a ver? Siempre en el lado derecho, ¿de acuerdo? Si tú tienes lesión por neumonía, tienes identificado un foco neumónico en tu estudio de imagen en el pulmón derecho, entonces, ¿dónde inicias la broncoscopia? ¿Dónde inicias tu revisión? Tú inicias del lado izquierdo, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que tu inicio de broncoscopía no sea contaminante, es decir, que no lleves material infectado del lado enfermo al lado sano. Entonces, siempre empiezas en el lado sano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo no eliges el lado derecho para iniciar la exploración? Bueno, pues cuando hay neumonía del lado derecho, pues tienes que elegir el izquierdo. Pero si no tienes evidencia de proceso neumónico y lo que tú piensas que o lo que tú estás buscando, tu objetivo es alguna tumoración, siempre eliges el lado derecho, buscas y luego te vas al izquierdo, aunque tu imagen te guíe hacia uno de los dos pulmones como el área de tumoración, ¿de acuerdo? Entonces entramos al bronquio principal del lado derecho. ¿Qué es lo que hicimos? Atravesamos todo el largo de la tráquea, entonces llegamos al bronquio principal derecho. Cuando llegamos al bronquio principal derecho, entonces exactamente a la derecha y hacia arriba, porque
giramos levemente nuestra broncoscopio a la derecha y luego manipulamos la manivela que sube o baja la punta del broncoscopio, bajamos la manivela, el broncoscopio sube y se va al lóbulo superior derecho, al bronquio del lóbulo superior derecho, ¿de acuerdo? Esta es la visión que tenemos, observen ustedes. Esta es la imagen del bronquio principal derecho. Cuando entramos, por favor, tengan mucho cuidado con estos indicadores de anatomía porque son importantes. En verde tenemos la pared lateral, en amarillo tenemos la pared posterior, en rojo tenemos lateral interna y en azul tenemos pared anterior, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, esa es una guía para más o menos tener referencia de hacia dónde y cómo vamos. Pero entonces estamos en la entrada, en el estamos en, en la antesala del bronquio principal derecho, ¿de acuerdo? Esto lo estamos viendo directamente con el broncoscopio en vivo, ¿eh? Y el paciente a todo color, con los movimientos que implican los movimientos respiratorios, con los movimientos que implican secreciones, con una serie de circunstancias, ¿de acuerdo? Aquí pues son fotografías fijas, pero ya lo vamos a ver en una broncoscopía, en vivo, ¿eh? Y eso ya lo veríamos el día de mañana, pero ahorita continuamos con esto y tenemos lóbulo superior derecho, ajá, arriba lóbulo superior derecho. Le decíamos, tomas el bronquio principal derecho, te diriges a la derecha y hacia arriba y observas el bronquio del lóbulo superior. Si sigues el trayecto recto del bronquio principal derecho, te vas hacia el bronquio intermediario, ¿de acuerdo? Pero eso vamos a hacerlo un poco más adelante. Ahorita nos dirigimos hacia el bronquio del lóbulo superior derecho. Entonces, si nosotros estamos en la parte principal del bronquio principal derecho, es decir, ya entramos al bronquio del lóbulo superior derecho, ya entramos con el broncoscopio, la punta del broncoscopio, al bronquio del lóbulo superior derecho, entonces tenemos el S1 arriba, ¿ya lo vieron? Ya se arriba uno arriba, S2 eh, a un lado y derecho y S3 al lado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces esos son los tres segmentos del lóbulo superior. Estamos en el inicio, en la raíz del lóbulo superior derecho. Y esta es la entrada del sistema bronquial. Obviamente, si entramos si encontramos, vean ustedes, si encontramos que del segmento 2 está fluyendo sangre, que sale sangre de ahí, la lesión está en el segmento 2, ¿no? La lesión está en el segmento 2. Si encontramos que supura pus, ajá, blanquecina, eh, como requesón, entonces pudiera ser que la lesión estuviera, que esto supura del segmento 3, bueno, pues pudiera ser que la lesión tuberculosa esté en el segmento 3, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí tomamos estudios, ¿de acuerdo? Si hay si hay hemorragia en el segmento 2 y la hemorragia es importante y le ha causado hemoptisis a tu paciente y ha descendido la hemoglobina, entonces entras con un globo, con un catéter de flotación que tiene un globo en la punta, lo incrustas en ese segmento, ajá, lo incrustas en ese segmento, incrustas el catéter, insuflas el globo con una jeringa, el globo se expande allá dentro del segmento 2, tapona el segmento 2, lo tapona el bronquio del segmento 2, este taponamiento hace que se reabsorba el aire que hay en el segmento 2, el segmento 2 se colapsa, generando una telectasia por reabsorción, y boom, se cura la hemoptisis, ¿no? Se para el sangrado. Entonces, ya dijimos que la broncoscopía tanto es terapéutica como diagnóstica. Entonces, haces el diagnóstico de hemorragia bronquial, ajá, del segmento 2, ajá, y ahí piensas que está la lesión. De ahí tomas lavado, cepillado y biopsia, ¿de acuerdo? También puedes tomar, y de hecho debes de hacerlo, tienes que tomar ese material para cultivos, de ahí tomas secreciones para cultivos. Hay cultivas hongos, biógenos BK, ¿de acuerdo? Si el causante de tu hemorragia del segmento 2 es una lesión que tiene afectación por colonización por Ascaris, vas a ver que las secreciones negruzcas, sangre roja con color negruzco, ¿ah?
y al cultivarlo, pues va a aparecer aspergillus, ¿no? Aparecer aspergillus. Entonces te digo, la broncoscopía sirve tanto diagnóstica como terapéutica. A partir de ahí puedes taponar el bronquio que esté lesionado, el paciente deja de sangrar y te da tiempo para realizar otras maniobras terapéuticas o implementar otros tratamientos, ¿de acuerdo? Pero por lo mientras, entonces estamos S1 arriba, S2 a la derecha, S3 a la izquierda. Ajá. Una vez que estamos en el bronquio del lóbulo superior derecho, ¿de acuerdo? Si avanzamos, nosotros salimos del bronquio del lóbulo superior derecho, regresamos otra vez al bronquio principal, entonces dirigimos ahora el broncoscopio de manera recta y llegamos a lo que se conoce como bronquio intermediario. Cuando nosotros estamos en el bronquio intermediario, la visión que tenemos es de tres áreas muy especiales. La primera que corresponde al bronquio del lóbulo medio. Ajá. Luego, la zona de la estructura del medio corresponde a lo que es la pirámide basal, que es la del fondo. La del fondo y hasta abajo, ¿de acuerdo? Y a la derecha, un pequeño bronquio que corresponde al del segmento 6. Recuerden que es solo un segmento, ¿de acuerdo? Mientras el lóbulo medio tiene dos, la pirámide basal tiene varios, el segmento 6 es solo un bronquio, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden los encontramos, en ese orden los vimos y en ese orden los tenemos que describir. Bronquio del lóbulo medio, bronquio intermediario principal que te lleva a la pirámide basal y la entrada del segmento 6, ¿de acuerdo? Que es lo que estamos viendo cuando la punta de broncoscopio se encuentra en el lugar que estamos indicando ahí. Muy bien, nosotros entonces nos dirigimos hacia la izquierda y ligeramente hacia abajo y entramos al bronquio del lóbulo medio. Entonces, si entramos al bronquio del lóbulo medio, a la izquierda tenemos el segmento lateral o S5 del lóbulo medio. A la derecha tenemos el segmento medial, o S4, ¿de acuerdo? Medial y lateral, ¿de acuerdo? Esa es la visión y ahí tenemos la entrada de los dos bronquios, ¿de acuerdo? Por supuesto que si a alguien le hacen una lobectomía del lóbulo medio, bueno, pues la resección es a este nivel, se corta ese bronquio, se sutura ese bronquio, queda ya inutilizado para siempre y se retira el lóbulo medio como tal, ¿de acuerdo? Y bueno, pues se retira la lesión que hay ahí que cause el riesgo para la vida del paciente, ¿de acuerdo? Pero esa es la importancia de tener ubicado el lóbulo medio. Nos retiramos del lóbulo medio, nos vamos ligeramente hacia arriba, pero luego regresamos rápidamente, pero ahora hacia la derecha, y inmediatamente a un lado del bronquio del lóbulo medio encontramos el bronquio del segmento 6. Este es el bronquio del segmento 6. Como observan, tiene a su vez varias entradas, entonces tiene subdivisiones, ¿no? Pero además, si entráramos más hacia allá, vamos a encontrar más divisiones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos una división segmentaria amplísima. De hecho, hay un nivel en donde ya no alcanza ningún broncoscopio, es tan pequeña la entrada de bronco, ya no entra más, ¿de acuerdo? Es más, ahí donde está la entrada del bronquio, perdón, del bronquio del segmento 6, ahí se queda el broncoscopio y ya no puede entrar más. De hecho, nos quedamos ahí en la entrada cuando vamos a hacer un lavado bronquiolo alveolar. Ahí nos quedamos, introducimos líquido, a través del canal de trabajo del broncoscopio, lo aspiramos por el sistema de aspiración que tiene el equipo, y de ahí tomamos muestras para lavado broncoalveolar. El lavado broncoalveolar nos da un material especial para hacer un mosaico de la celularidad que está afectando en ese momento a la patología del segmento 6 por alguna característica, pero además por alguna característica muy especial. Pero además, de ahí tomamos muestras para cultivos. Recuerden que platicábamos de las neumonías por broncoaspiración que son ahí en el segmento 6. Bueno, a veces inmediatamente entrando ahí empieza a supurar IPUS, ¿no? Y se ve de manera muy desagradable que esté supurando IPUS y es pues bastante feita. Bueno, pues esas las aspiras, ese material lo aspiras, ese material lo mandas a cultivo. Ajá, para identificar gérmenes específicos, ¿de acuerdo? Entonces ahí estás en el segmento 6. ¿De acuerdo? El segmento 6, tanto derecho como izquierdo, son la base de los lavados bronquiolvelares. Ahí se hacen los lavados bronquiolvelares por regla, ¿de acuerdo?
Entonces nos retiramos del segmento 6, ya vimos el lóbulo medio, nos retiramos ahora del segmento 6, volvemos al bronquio intermediario. Ajá. Y entonces estamos exactamente en la, ya en la antesala de la pirámide basal. La pirámide basal. Recuerden que el primer segmento que encontramos ahí es 7, que es lateral basal. ¿De acuerdo? El lateral basal derecho es el segmento 7. Es el primero que observamos ahí. Obsérvenlo, ahí está, ahí está. Y abajo está el resto de la pirámide basal, 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? Pero ese es el segmento 7, ¿de acuerdo? Ese es el famoso segmento 7, que ojo, del lado izquierdo no lo tenemos, ¿sale? Y a veces aparece y a veces no, son variaciones andrómicas, pero la mayoría de las veces no aparece segmento 7 del lado izquierdo. Esto es entonces, de una vez rebasado, porque son los milímetros, una vez rebasado el segmento 7, entonces tenemos ese 8 más ese 9 y luego ese 10, ¿de acuerdo? Estos son los segmentos que vimos ayer en la proyección radiográfica. Bueno, pues esto es si quieres, bajas. No, eso, entonces, entonces tenemos los principales segmentos del lóbulo inferior, ¿de acuerdo? Aquí ya estamos en el lóbulo inferior. No se les olvide que desde el segmento 6 ya estamos en el lóbulo inferior. ¿Ah? Ya estamos en el lóbulo inferior, entonces, es muy importante ir ubicando. ¿Qué hicimos? Entramos primero al lóbulo superior, describimos los 3 segmentos principales de ahí bajamos, llegamos al lóbulo medio, el lóbulo medio, describimos sus 2 segmentos, luego nos fuimos al segmento 6, posteriormente encontramos el segmento 7 y aquí tenemos 8, 9 y 10, ¿de acuerdo? Esa es la anatomía endobronquial del lado derecho. ¿Ah? Este es el tronco de los basales de la pirámide basal y aparece así. Así aparece exactamente, obviamente, en la broncoscopía, disculpen ustedes, no van a encontrar los numeritos, ¿no? No van a encontrar los numeritos, pero aparecen exactamente en ese orden. 8, 9 y 10. Esa es la pirámide basal como tal. Ajá. Junto con el segmento 7, que también es parte de la pirámide basal, pero es ligeramente más superior, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí estábamos del lado derecho, ahora regresamos para ubicarnos, porque regresamos, salimos con el broncoscopio, lo sacamos el broncoscopio, llegamos a la tráquea, identificamos otra vez la carina principal y ahora nos dirigimos al bronquio principal izquierdo, ¿de acuerdo? Al bronquio principal izquierdo que tiene esas divisiones que ya están observando ustedes en este momento. Tenemos 1 más 2, 3 en el lóbulo superior izquierdo, luego tenemos la língula 4, 5 y luego el segmento 6 y pues a partir del segmento 6 ya tenemos el lóbulo inferior, luego la pirámide basal, ¿de acuerdo? Entonces, bronquio principal izquierdo, recuerden que regresamos, rebasamos aquí la carina principal y aquí estamos abocados hacia el bronquio principal izquierdo. Ajá. Nos vamos nos vamos a la izquierda y arriba. A la izquierda y arriba y entonces encontramos la división superior y la división inferior, que es lo que tiene que ver con la língula y hacia abajo el lóbulo, lóbulo superior izquierdo, ajá, pero tenemos la división lingular y la división superior, ¿de acuerdo? De ahí, entonces, cuando estamos en la división superior, estamos en el lóbulo superior izquierdo. Lóbulo superior izquierdo que tiene ese segmento grandote que decimos nosotros 1 más 2, ¿ah? El ápico posterior y luego el 3, ¿de acuerdo? El segmento 3. Entonces el segmento 3 está separado, el segmento 1 más 2 es un solo segmento, aunque la numeraria nos diga 1 más 2, pero realmente es un solo segmento como tal, ¿de acuerdo? La división lingular, es decir, llegamos a la língula, entonces tenemos el superior y el inferior de la língula, ¿no? Segmento superior y segmento inferior de la língula, 4 y 5. Ajá. Recuerden que decíamos posterior a la língula que aquí aparecería como si fuera un lóbulo medio, pero no es un lóbulo medio, es un segmento muy especial del pulmón izquierdo, la língula, ajá.
pero adyacente a la língula tenemos exactamente al otro lado el bronquio del segmento 6, ¿de acuerdo? El superior del inferior. Recuerden que aquí ya estamos en el lóbulo inferior. Este es el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo, ¿de acuerdo? Porque es importante, dijimos, bueno, pues ahí se hacen los lavados bronquiolavares, ahí se cultiva para diferentes gérmenes cuando tenemos una neumonía por broncoaspiración y ya sabemos cómo llegar ahí, ¿no? Entonces, salimos del segmento 6, llegamos otra vez al bronco intermediario y estando en el bronco intermediario, lo primero que observamos es al fondo la pirámide basal. Existe una cosa que se llama subsegmento superior, pero ese no es segmento 7, ¿no? Es un elemento que la mayoría de las veces no está, por eso no se considera como segmento 7 y de hecho no aparece en la anatomía radiográfica, ¿de acuerdo? Entonces, ya estando en el bronquio del lóbulo inferior izquierdo, es decir, ya en lo que es la pirámide basal, en lo que es la pirámide basal izquierda, esa es la visión que tenemos. Tenemos 8, el segmento 8, y luego el segmento 9 más 10, que igual es un segmento que está así como gemelar, así como el 1 más 2, ¿no? Como el 1 más 2, ¿de acuerdo? Entonces, llegamos a la pirámide basal izquierda. Recuerden, si nosotros por orientación de imagen tenemos una tumoración que estamos suponiendo que está en el segmento 9 más 10 o en el 8, entonces lo que hacemos es tomar biopsias de esa zona, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es un lavado. Entonces, metemos líquido ahí, lo aspiramos, ese líquido se manda a estudio citológico, pero además luego metemos un cepillo ahí, y un cepillo verdadero, parece un cepillo de dientes o un cepillo como de esos cepillos con los que lavan las mamilas. Ajá. Este, eh, Se mete el cepillo, se cepilla la zona del bronquio y ese material que obtienes, lo aspiras y lo mandas a estudio patológico, es decir, estudio de citología, ¿de acuerdo? Y de ahí mismo tomas biopsias. Entonces metes una pinza por el canal de trabajo, le das dos o tres mordidas a esa zona, mandas esas biopsias de patología y te identifican los tumores, ¿no? Los tumores principales que afectan el aparato respiratorio, ¿de acuerdo? O el pulmón o el árbol bronquial, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante esta anatomía, por eso es importante para mí que la conocieran. Y así aparece cuando te dije ya directamente, cuando ya introduce el broncoscopio hasta abajo, así aparece, fíjate bien, así aparece la pirámide basal, como tres bronquios principales, ¿de acuerdo? S8, S9 y S10. Recuerda, cuando estábamos más lejos aparecía como en 9 más 10, pero realmente son tres seres separados, ¿de acuerdo? 8, 9 y 10, ¿de acuerdo? Ajá. Ahora, regresamos. Cuando aquí decimos S9 más 10, no es la analogía no es la analogía del ápico posterior, ¿eh? 1 más 2 sí es un solo bronquio, pero estos son tres distintos, ¿de acuerdo? Perdón por si entramos en un poco de confusión. Ahí está claro que son tres segmentos perfectamente bien delimitados y tres bronquios perfectamente delimitados que van hacia cada uno de esos segmentos. Por eso te decía, si tenemos hemorragia en alguno de esos segmentos, metes un globo, ocluyes ese segmento, separa la hemorragia y el paciente empieza a mejorar, ¿de acuerdo? Por lo menos en cuanto a la pérdida de sangre, mientras haces otros estudios, mientras haces otras correcciones otras intervenciones, ¿de acuerdo? Este, esta es la visión de las pirámides basales. Ajá. Esta es la visión de las pirámides basales. Ajá. Mm, Esta imagen presta un poquito de confusión, por eso siempre tengamos la situación de dos árboles separados, ¿de acuerdo? Derecho e izquierdo. Ajá. Finalmente, quisiera preguntar si tienen alguna duda. No, todo. Ninguna duda, todo muy bien.
Muy bien. Entonces, el día de mañana vamos a ver lo que es una broncoscopía en vivo para que ustedes vayan viendo cómo se entra con el broncoscopio, cómo se describen los diferentes segmentos. Entonces, estos hay que memorizarlos, ¿no? Digo, hay que memorizar la anatomía topográfica por imagen, muy importante, pero esencial, crucial, pero también muy importante memorizar la anatomía endobronquial, que es esta que les acabamos de compartir, ¿de acuerdo? Entonces, perdón por la premura, sin ánimo de sobrecargarles de datos, el día de mañana continuamos, ¿de acuerdo? Doctor. Sí, doctor. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Buenas noches, nos estamos viendo. Igualmente, Gracias. gracias. Igualmente. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.